Y precisamente para hablar sobre este tema tengo en la línea y le agradezco a Nathaniel Hernández Núñez, es el responsable de la protección de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes. Buenas tardes, Nathaniel, gracias por aceptar la llamada para conversar pues sobre esta problemática que se presenta, sobre todo en los últimos meses se ha ido agravando. Hemos documentado este éxodo de familias emproblemadas, en donde vemos pues la carencia de garantías de estas familias completas, formadas por padres, por hijos, por abuelos, por adultos mayores, por menores. Nathaniel, ¿qué están observando ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. En efecto, las organizaciones que hacemos parte de la red TDT y también diversas organizaciones que estamos en terreno documentando la situación que hay entre Chiapas y Guatemala, por un lado vemos la tardía intervención del Estado mexicano en cuanto a poder brindarle garantías de seguridad y protección a las familias que se encuentran desplazadas no solo hacia territorio guatemalteco, sino también al interior en Chiapas, particularmente en la frontera y la sierra, ¿no? Exacto. Y bueno, evidentemente estamos ante una situación de enfrentamientos de grupos criminales disputándose el control territorial, particularmente en la zona sierra fronteriza, en los municipios de frontera como Alapa, Chicomucelo, Amatenango, Cictepec, El Porvenir, que se encuentran asediados por grupos de la delincuencia organizada, y hemos reiterado al gobierno la urgencia y la gravedad de que se pudiera implementar un plan para desactivar a los grupos criminales, por un lado, y por otro lado la urgencia de implementar un plan de pacificación y de atención integral en favor de las víctimas de la violencia en Chiapas. Es gravísimo lo que está sucediendo, Nathaniel, desde lo que podemos observar a mucha distancia, y no podemos imaginar lo que están pasando estas familias de manera muy particular, porque como tú bien lo expresabas hace unos momentos, no están ni en México ni en Guatemala, están en ningún lugar. Y en esta situación es muy difícil poderles garantizar ni siquiera lo básico, la alimentación, la seguridad, un lugar para pernoctar, un lugar para establecerse, un lugar para estar en una vida cotidiana y en paz. Sí, exactamente. Hay una vulneración de derechos humanos en contra de la población civil que se encuentra ahora en Guatemala. Pero también remarcar que hay mucho desplazamiento al interior de Chiapas, ¿no? Familias que han salido de la sierra frontera hacia Tuxtla, hacia Tapachula, hacia Comitán, hacia San Cristóbal, porque pues el clima de violencia es exagerado y no hay garantías de seguridad, no hay atención en favor de las víctimas, hay una situación de escasez de alimentos. El tema de educación no está garantizado, el tema de alimentos, educación y salud, que son lo fundamental y lo básico, pues, y sí es preocupante la actuación lenta con la que el Estado mexicano ha actuado, y además ha reconocido que hay un tema grave de desplazamiento forzado. ¿Han tenido algún contacto con alguno de los niveles de gobierno? Decías, pues han pedido a las autoridades efectivamente que actúen con prontitud, pero un contacto directo con cualquiera de los tres niveles de gobierno, ya sea el municipal, el estatal, el federal, alguien que les preste ayuda a estas personas en algún sentido. Primeramente, pues salvaguardar sus derechos y también resolver el asunto de la seguridad. Sí, en efecto, hemos estado en contacto con el gobierno estatal, gobierno federal. Hemos hecho llegar a través de un informe que se ha presentado desde la red TDT y con otras organizaciones, donde se documenta y se da cuenta de la gravedad de la situación que se vive en esta zona. Y nosotros hemos advertimos en este documento que el desplazamiento se iba a agudizar, se iba a incrementar,
que la violencia se iba a poner a unos niveles muy altos, graves, y también advertimos al Estado mexicano, al gobierno local en Chiapas, que se tendría que tener un plan de atención para la emergencia ante estos hechos de desplazamiento. Sin embargo, la respuesta ha sido nula, casi omisa. Hicieron poco caso ante esta información que nosotros proporcionamos en un primer momento, y ahora nos encontramos con esta situación de personas desplazadas en Guatemala que ha sido noticia internacional y que ha puesto en el ojo y la atención, pues, particularmente las autoridades mexicanas, ¿no? Claramente lo vemos y claramente vemos también que se está agudizando el problema. Ahora, Nathaniel, por último, quisiera preguntarte, ¿qué está sucediendo en la región? ¿Cuál es el interés de estas bandas criminales organizadas, muy bien organizadas, que están amenazando a la población? Sí, nosotros consideramos que el interés realmente tiene que ver no solo con un control territorial, sino también tiene que ver con tener el control económico, con tener el control político, el control social y, por supuesto, tener bajo esta estrategia de terror y de miedo, pues controlar la zona, el territorio, no solo para el trasiego de drogas, de armas, de personas que transitan de Centroamérica hacia Chiapas, sino tiene que ver también con apropiarse, pues, en el sentido estricto, de los bienes naturales, de la actividad cotidiana de la población, y que pues conviene más que la población salga, se desplace y que deje abandonados los territorios para que estos grupos puedan actuar de manera como lo han hecho, ¿no? Sin que ninguna autoridad castigue la actuación ilícita de estos grupos criminales en la zona. Lo cual no afecta solamente a los vecinos, sino a todo México. Bueno, pues ahí está la situación. Yo te agradezco, Nathaniel Hernández Núñez, responsable de la protección de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas, todos y todes. Hayas estado con nosotros y nos hayas dado luz a esta situación, a esta problemática. Gracias, Nathaniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta luego.